Muy buenas tardes, queridos hermanos en la fe. Sean bienvenidos a esta santa celebración de la lectura de la Pasión según el apóstol San Juan. Los Viernes Santos no se celebra misa, celebramos la adoración de la liturgia de la palabra, la adoración a la Santa Cruz y la Sagrada Comunión. Nos ponemos de pie para iniciar esta santa celebración y recibir a nuestro querido rector, don Florentino Gómez Pérez. Iniciamos los oficios del Viernes Santo, único día en el año en donde no hay Santa Misa, pero sí celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, adoración a la cruz y oración universal. Quienes puedan hincarse, háganlo por favor. Así iniciamos. De pie, por favor. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. En la primera lectura, el profeta Isaías nos presenta, después de la pasión, el rostro sufriente de Jesús, irreconocible, pero que será levantado y prosperará en la cruz. En la carta a los Hebreos se nos presenta a Jesús, el Hijo de Dios, como el sumo y eterno sacerdote, a cual deberemos de acudir constantemente en cada una de nuestras necesidades. Y la lectura principal la haremos sobre el Evangelio de San Juan, sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán
lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se les revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él nuestros crímenes. Como lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como una oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá en sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargado con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue condenado entre los malhechores. Como tomó sobre mí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. Que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasan, huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con la plena confianza al trono de la gracia,
para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y que fue escuchado por su piedad. A pesar de que Él era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos, por favor, de pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre de esta sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Estaban también con ellos Judas el traidor. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose.
el sumo sacerdote interrogó a Judas, a Jesús, acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestren que ha faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí les traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquelo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más
y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enfosado, en alfabeto Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Se arrodillan los que puedan un instante en el momento solemne en que Cristo da su vida por nosotros. De pie, por favor. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua,
para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Eso sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán a él al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y se trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas. Jesús según se acostumbraba enterrar entre los judíos, había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Pueden sentar. Seguramente en varias ocasiones habremos meditando, desmenuzando parte por parte este episodio de la crucifixión de Cristo. Y cada vez que reflexionamos, encontramos algo más, algo nuevo que nos dice para nuestra vida. El peso de la cruz de Jesús lo hizo caer hasta en 3 ocasiones. Sócrates, contemporáneo de Jesús, decía: atar a alguien es un delito. Azotarlo es algo peor. Matarlo es algo terrible. Pero matarlo en una cruz era lo peor que se podía esperar de maldad, de saña en aquellos tiempos. Crucificarlo, a tal grado que a los ciudadanos romanos se les impedía, por muy canallas que fueran crucificados, que tuvieran que pasar por ese trance tan tremendo. Y Jesús, el que todo fue amor, comprensión, caridad, pasó haciendo el bien
tuvo que soportar esa muerte ignominiosa de la cruz. ¿Hasta dónde llega la maldad del hombre? Que al que es todo amor y al que te hace el bien, le das las espaldas, lo traicionas y te ensañas con él. Jesús sigue siendo todo amor y sin embargo seguimos crucificándolo con un comportamiento pésimo para con aquel que es todo misericordia y perdón, nuestro Dios y Señor. Los azotes, el peso de la cruz, debilitado por haber perdido tanta sangre, los hacían caer antes de que llegaran a donde los iban a crucificar. Y por la ley mosaica no podían ser crucificados dentro de la ciudad, tenían que ser fuera. Hasta allá fue el Señor Jesús cargando con su cruz y pasando por la muchedumbre aquella, haciendo que pasara por el mayor número de calles para que le sirviera de escarmiento a los demás y para que si a alguien se atrevía a decir que era inocente y que quería probarlo, tenían que volver nuevamente para hacerle un juicio. En Jesús no hubo ningún valiente que hiciera eso. El cobarde de Pilato se mostró de lo peor, temeroso, tremendo en su miedo. Sin embargo, al menos por una sola vez fue decidido y le volvieron las agallas. Cuando al llegar al Gólgota, que significa lugar de la calavera, unos decían que porque ahí estaba el cráneo de Adán, otros que por la figura que tenía aquel montecillo fuera de la ciudad de Jerusalén, en forma de calavera, mandó poner un letrero con los 3 idiomas más importantes de su tiempo: el griego, el latín y el hebreo. El griego, la ciudad de luz, donde la literatura y las palabras eran lo más famoso en aquel entonces. El latín, porque era el Imperio Romano el que se distinguía en luchar porque hubiera justicia, y el hebreo porque era el que hablaba y conocía al único Dios verdadero. Pues bien, mandó poner en los 3 idiomas Pilato ese letrero: Jesus Nazarenus Rex Judeorum, en griego, latín y hebreo, que significa Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y fueron aquella gente
que manipulada por los líderes espirituales, la chusma, que unos días antes había echado porras y hosana al que viene en el nombre del Señor, batiendo palmas, ahora crucifícalo, crucifícalo. No pongas rey de los judíos, sino el que se dice rey de los judíos. Y digo, por una vez siquiera al menos demostró ser valiente. Lo escrito, escrito está, y así se queda. Palabras que han trascendido el tiempo, y cada vez que vemos a un Cristo crucificado por nuestros pecados, por nosotros, por nuestra redención, sentimos que realmente es el rey no solo de los judíos, sino de todo el mundo, nuestro Rey y Señor. Al meditar, pues, estos pasajes, hermanos, reflexionemos cada una de las partes de este Via Crucis. Nos dice mucho a ti, a mí. A tal grado que hay un detalle en el que Cristo crucificado se sortearon sus vestiduras los soldados al pie de la cruz. Y como tenía una túnica insutil, sin costura, que seguramente su madre se la había hecho con mucho amor, y ahí estaba, al pie de la cruz, transida de dolor, María Santísima, al ver cómo nos había entregado a su Hijo con tanta ilusión, con tanto amor de salvarlo, y se lo devolvíamos muerto. Pues esa túnica, dijeron los soldados, no nos la dividamos porque la echamos a perder. Echamos suertes y tomaron dados para ver a quién le tocaba. El absurdo de la insensatez del hombre que viendo morir a otros no siente compasión. Como no sintieron compasión aquellos soldados, y al verlo morir a Jesús estaban jugando a los dados. Hay muchos que en esa famosa ludopatía que está atacando terriblemente, hacen a un lado a Dios y sus mandamientos y juegan hasta la camisa, juegan hasta lo que no tienen. Y no nomás eso, sus famosos celulares donde horas y horas pierden tontamente el tiempo en lugar de dedicarlo a algo positivo, a orar, a meditar, a reflexionar, a hacer el bien a los demás. Casinos llenos, iglesias solas. Se repite la escena. Que Jesús esté en la cruz, no importa. Lo importante es divertirnos. Así hemos actuado nosotros, así hemos hecho alguna vez en nuestra vida. A un lado, el dolor y sufrimiento de los demás por una estupidez, una tontería de diversión, de ignorancia, de indiferencia ante los demás, que ojalá y nunca suceda ante el hermano que sufre. Y que si sucedió, arrepintámonos de todo corazón, pidamos perdón a Dios,
de todo ello y pensemos lo que dice San Agustín. El Señor Jesús hubiera bastado unas cuantas gotas de su sangre para redimirnos a toda la humanidad, porque era sangre divina, Dios hecho hombre. Pero si así fuera, a lo mejor no le hubiéramos sabido valorar el gran amor, el tremendo amor de Cristo para dar su vida por ti, por mí, por cada uno. Y quiso morir por todos. Y su sangre se convirtió en un río de salvación que sigue corriendo por el mundo, purificando nuestros pecados. Meditemos en esto, pensemos. Tendremos lo que resta de hoy, en la mañana, todo el día, en el silencio de nuestro interior, ese silencio en el que Cristo ya no quiso hablar ni con el sumo sacerdote cuando le preguntó, no quiso hablar ni con Herodes, con el que exigía que le hiciera un milagro para divertirse. No quiso hablar ya con el mismo Pilato, cobarde. Guardó silencio. Era inútil gastar palabras en aquella gente que no sentía ni arrepentimiento ni conversión. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Preferible callar que perder el tiempo con quien no abre el corazón a una conversión y pedir mejor a Dios para que entre en su corazón un cambio de vida, de arrepentimiento. Continuamos nuestra celebración. Enseguida sigue la oración universal en la cual pedimos por todo el mundo. Por nosotros especialmente. Y tengamos presente en esta oración universal. Oremos, hermanos. Aquellos que están enfermos de coronavirus o entregando sus vidas a causa de ello. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida eterna para alabar a Dios, Padre Todopoderoso. Momento de silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios.
Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y los comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a nuestros catecúmenos para que, renacidos en la fe bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente, lo profesan y se dirija y se digne reunirnos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una a la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que crece a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes,
para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y paz a los que pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Hemos terminado la primera parte de esta celebración. Pasaremos ahora a la segunda parte, que es la adoración de la cruz. Pasarán dos personas llevando la cruz rumbo al altar, se depositará ahí. Nuestro rector la irá descubriendo poco a poco, diciendo unas palabras, y nosotros le contestaremos: venid y adorémosle. Le suplicamos no besarla, sino por respeto a la enfermedad, hagamos la señal de la cruz o una breve inclinación de nuestra cabeza. Todo lo que se recaude en este día será enviado para la conservación de los santos lugares. Es decir, lo que se recabe, las limonas, son enviadas año con año a Tierra Santa para su conservación. Habrá dos personas que cuando vengan a adorar la cruz les vayan indicando para que guarden la sana distancia. Está bien así, está bien. Oh, sí, sí. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Decimos todos: Venid y adoremos. Espérense hasta que descubra. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid y adoremos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. No es necesario tocar la imagen, solo una reverencia, por favor. Detienen la cruz, por favor, entre dos. Está muy alto, eso es para... ahorita no.
Pasen, por favor, en orden a adorar la cruz. Cristo crucificado. Mantén nada más. De pie, por favor. Enseguida vamos a terminar con esta celebración
de la pasión de nuestro Señor. Con la comunión hay que ponerla en el centro, ahora sí, con la comunión de los que puedan recibir a nuestro Señor. Y fijarán que es el único día en que el sagrario se encuentra vacío. El único día en que nuestro Señor no está ahí. Desde la noche anterior, terminada la adoración al Señor, se pasó la reserva en la cual se conservan las hostias consagradas a un lugar protegido. A eso fue el sacerdote a traer la reserva, de la cual se nos distribuirá la Sagrada Comunión. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que me santo. Tuya basta la palabra. El cuerpo de Cristo. 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 El 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 cuerpo de Cristo.
crucifijo hacia allá. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue a nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinan por favor la cabeza. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llega a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Enseguida estará el Santísimo nuestro Señor Jesucristo en la cruz para adorarlo, quienes no hayan llegado en este momento. Será la segunda celebración dentro de 15 minutos para los que se les haya acomodado a las 6:30. Y a las 8 de la noche será el rosario y el sermón del pésame aquí en el templo. Les recuerdo también que el domingo que viene cambia el horario para que adelanten 1 hora sus relojes. Buenas tardes.
vayamos a vivir a nuestros respectivos lugares como Cristo nos ha enseñado, como verdaderos cristianos. Provincia, no, posiblemente, que no.